Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu fuente número 1 de noticias sobre el mundo del espectáculo, las celebridades turcas y todo lo que te apasiona de tus series y actores favoritos. Estamos aquí como cada día con la última hora y los chismes jugosos que no te puedes perder. Hoy, tenemos un vídeo cargado de emoción superíndice 3N y confesión superíndice 3N. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz que nos roba el aliento con cada aparición superíndice 3N y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, ni de sus últimas sesiones de fotos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema mucho personal y, la verdad, bastante impactante. Como ya habrán visto en el título, Hande Erçel ha hecho una confesión superíndice 3N que ha sacudido a la prensa turca y a sus fanáticos. Una confesión superíndice 3N que, según muchos, la pinta de cuerpo entero y revela un lado de ella que pocos conocemos. La confesión superíndice 3N tiene que ver con Kerem Bürsin, el actor que fue su pareja y con quien protagonizó superíndice 3 la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos pauses. Antes de que sigamos adelante quiero recordarles que este canal es posible gracias a ustedes. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y traer copyright dándoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, hagan clic en el botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Porque además de esta bomba, tenemos muchas otras noticias preparadas para ustedes a lo largo de la semana, análisis detallados de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y por supuesto, todos los chismes que sabemos que les encantan. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en esta impactante confesión superíndice 3N de Hande Erçel. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, uno de los romances comentados y seguidos en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable y la noticia de que su relación superíndice 3N ha trascendido la ficción superíndice 3N para convertirse en realidad, desató superíndice 3 una verdadera locura entre sus fanáticos. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, y cada una de sus apariciones juntos era un evento que generaba miles de comentarios y reacciones. Desde fotos paseando por Estambul, hasta vídeos divertidos en sus historias de Instagram, pasando por alfombras rojas donde se vean radiantes y enamorados, todo lo que se convirtió en noticia. Los fans incluso más menos haron un nombre para la pareja, Anker, y se crearon miles de cuentas dedicadas a documentar cada momento de su romance. Pero como suele suceder en muchas ocasiones, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo los rumores de una posible crisis comenzaron a circular. Primero fueron comentarios en redes sociales que apuntaban a que se vean menos juntos, o que sus interacciones en redes eran menos frecuentes. Luego la prensa comenzó superíndice 3 a investigar, publicando fotos de ambos por separado y buscando fuentes que confirmaran o desmintieran los rumores. Y, lamentablemente esos rumores terminaron confirmándose con el anuncio oficial de su separación superíndice 3N. La noticia causó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre sus seguidores, quienes habían depositado muchas esperanzas en su relación superíndice 3N. Era como si un cuento de hadas hubiera llegado a su fin, y muchos se sintieron desilusionados al ver que incluso las parejas perfectas pueden tener problemas y separarse. En ese momento, tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil relativamente bajo sobre el tema. No dieron muchas explicaciones públicas sobre los motivos de su ruptura y pidieron respeto a su privacidad. Emitieron comunicados breves y concisos, agradeciendo el apoyo de los fans y pidiendo que se les diera espacio para superar la situación superíndice 3N. La prensa, por supuesto, hizo todo lo posible por obtener detalles, pero ambos se mantuvieron firmes en su postura de no alimentar el morbo y proteger su intimidad. Se negaron a conceder entrevistas exclusivas sobre el tema, y evitaron hacer comentarios públicos que pudieran ser malinterpretados o utilizados para alimentar rumores. Sin embargo, recientemente Hande Erçel sorprendió superíndice 3 a todos al romper su silencio y hacer una confesión superíndice 3N inesperada.
En una entrevista con una prestigiosa revista turca, Magazine conocida por sus entrevistas profundas y reveladoras, la actriz reveló Superíndice 3 que, en retrospectiva, siente que fue injusta con Kerem durante su relación Superíndice 3N. La entrevista, que salió Superíndice 3 publicada esta semana, ha generado un tsunami de reacciones en todo el mundo, y es por eso que estamos aquí, trayu copyright-dándoles todos los detalles. Fui joven e inexperta en el amor, declaró Superíndice 3. Tengo a muchas expectativas y tal vez, no supe valorar lo que Kerem me ofrecua. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que fui demasiado exigente y que no siempre fui justa con diéresis copyright L. La frase resonó Superíndice 3 con fuerza en la prensa y las redes sociales, y se convirtió Superíndice 3 en el titular principal de muchos medios de comunicación Superíndice 3N. Era una admisión Superíndice 3N inesperada y sorprendente, que mostraba un lado muy vulnerable y reflexivo de la actriz. Estas palabras, como se imaginaron, causaron un gran revuelo. Muchos interpretaron esta confesión Superíndice 3N como una muestra de madurez y arrepentimiento por parte de Ande. Vieron en sus palabras un aseo más menos al decrecimiento personal y la capacidad de reconocer los errores del pasado. Otros, en cambio, la criticaron por hacer estas declaraciones públicas después copyright ese de tanto tiempo. Argumentaron que ya había pasado suficiente tiempo desde la ruptura, y que era innecesario reabrir viejas heridas. Algunos incluso la acusaron de buscar publicidad a costa de la relación Superíndice 3N con Kerem. Pero, ¿a qué copyright se refiere Ande Eru Párrafo cuando dice que fue injusta con Kerem? Bueno, según lo que se puede deducir de la entrevista, la actriz se refiere a que en su momento, tenía una idea muy idealizada del amor y de lo que esperaba de una relación Superíndice 3N. Quizás presionaba demasiado a Kerem para que cumpliera con sus expectativas y no era lo suficientemente comprensiva con sus propias necesidades y sentimientos. En la entrevista, Ande habló Superíndice 3 sobre la presión Superíndice 3N medio tica que sufrieron durante su relación Superíndice 3N, y CEU Superíndice 3 moeso afectu Superíndice 3 su capacidad de ser genuina y autocopyright tica. También copyright N mencionó Superíndice 3 que la inmadurez emocional jugó Superíndice 3 un papel importante en sus decisiones y acciones. Además Ande también copyright N mencionó Superíndice 3 que en ese momento de su vida, estaba muy enfocada en su carrera profesional y que eso, inevitablemente, afectó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N con Kerem. Mi carrera era mi prioridad, explicó Superíndice 3. Y eso a veces me hace descuidar otros aspectos importantes de mi vida, como mi relación Superíndice 3N con Kerem. Reveló Superíndice 3 que a menudo se sentía dividida entre sus responsabilidades profesionales y su deseo de pasar tiempo con Kerem, y que a veces priorizaba su trabajo en detrimento de su relación Superíndice 3N. También copyright N habló Superíndice 3 sobre las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la presión Superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta, lo que la dejaba exhausta y sin energía para dedicarle a su relación Superíndice 3N. Es importante destacar que Ande no culpó Superíndice 3 a Kerem de la ruptura. Al contrario, reconoció Superíndice 3 que con diéresis copyright L fue un gran apoyo para ella y que siempre la trató Superíndice 3 con mucho cariño más menos o y respeto. Kerem es una persona maravillosa, afirmó Superíndice 3. Y siempre le estaré copyright agradecida por todo lo que hizo por mí. Destaco Superíndice 3 su generosidad, su sentido del humor y su capacidad de hacerla sentir especial. También copyright N reconoció Superíndice 3 que Kerem siempre la apoyó Superíndice 3 en su carrera, y que fue un gran aliento para ella durante los momentos difíciles. La confesión Superíndice 3N de Ande Eru Párrafo ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Muchos fanáticos de la pareja han expresado su esperanza de que estas declaraciones puedan abrir la puerta a una posible reconciliación Superíndice 3N. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a ambos actores, y han compartido fotos y vídeos de sus momentos felices juntos. Sin embargo, otros son muy copyrighticos y creen que es mejor que ambos sigan caminos separados. Argumentan que ya ha pasado demasiado tiempo desde la ruptura, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Algunos incluso creen que la reconciliación Superíndice 3N será un error, ya que podrá reabrir viejas heridas y generar nuevas tensiones. Lo cierto es que independientemente de lo que depare el futuro, la confesión Superíndice 3N de Ande Eru Párrafo es una muestra de honestidad y valentua.
No es fácil admitir públicamente que uno se equivocó superíndice 3 en el pasado, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3n tan mediática como la que tuvo con Kerem Bürsin. Se necesita mucho coraje para reconocer los propios errores y asumir la responsabilidad por las propias acciones. La confesión superíndice 3n de Ande ha sido vista por muchos como un aseo más menos al de madurez y crecimiento personal, y ha generado un debate interesante sobre la complejidad de las relaciones amorosas y la importancia del autoconocimiento. Ahora bien, CU superíndice 3 Moabru recibido Kerem Bürsin estas declaraciones. Hasta el momento el actor no ha hecho ningún comentario público al respecto. Abruk, esperar para ver si decide pronunciarse sobre el tema o si prefiere mantener silencio. Sus representantes han emitido un breve comunicado pidiendo respeto a su privacidad y afirmando que el actor estuvo enfocado en sus proyectos profesionales. Sin embargo, fuentes cercanas a Kerem aseguran que el actor se encuentra tranquilo y enfocado en sus proyectos profesionales. Al parecer, no le sorprendieron demasiado las declaraciones de Ande y las tomó superíndice 3 con madurez y comprensión superíndice 3n. Se dice que Kerem siempre ha sido una persona comprensiva y tolerante, y que no guarda rencor a Ande. Algunos incluso sugieren que Kerem podrá estar dispuesto a perdonar a Ande y a considerar una posible reconciliación superíndice 3n en el futuro. En resumen, la confesión superíndice 3n de Ande Eru Parra ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo turco. La actriz se sinceró superíndice 3 sobre su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin y admitió superíndice 3 que en su momento fue injusta con con diéresis copyright L. Estas declaraciones han generado un debate entre sus fanáticos y han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones amorosas, especialmente cuando se desarrollan bajo la mirada atenta del público. La confesión superíndice 3n de Ande ha sido vista por muchos como un aseo más menos al de madurez y crecimiento personal, y ha generado un debate interesante sobre la importancia del autoconocimiento y la honestidad en las relaciones. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante la confesión superíndice 3n de Ande Eru Parra. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por su apoyo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones de Ande Eru Parra? ¿Creen que fue valiente al admitir sus errores? ¿O piensan que no debería haber hecho estas declaraciones públicas? ¿Creen que esta confesión superíndice 3n abre la puerta a una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem? ¿O piensan que es mejor que ambos sigan caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios en la sección superíndice 3n de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Además, no olviden contarnos copyright otras noticias del mundo del espectáculo turco. Les gustaría que cubrió copyright ramos en futuros vídeos. Estamos aquí para ustedes y queremos traerles el contenido que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que tenemos vídeos nuevos todos los días, así que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Estaremos aquí para mantenerlos informados y entretenidos con las últimas noticias, chismes y análisis de sus series y actores favoritos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la superíndice 3 Sima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, sigan sintonizando nuestro canal para estar al día con todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto.